Muchachos, buenas noches. Bueno, hoy vamos a enfocarnos solamente en las tablas de interés. Ustedes las deben tener ya a la mano, entonces les voy a explicar en qué consiste. Si ustedes están viendo las tablas ahorita, observarán que está compuesto por dos grandes columnas, interés compuesto y anualidades. Después de eso, en la parte derecha está el interés, que va desde el 2% hasta el 30%. Y aquí debajo vienen los periodos desde el 1 hasta el 60, ¿sí? N de 1 a 60. ¿Esto qué es? F/P, que se lee hallar F dado P. Luego, P/F, que se lee hallar P dado F. Lo otro corresponde a anualidades, eso no lo vamos a ver. Enfoquémonos en esto. Interés compuesto, F/P, P/F y A/F es cuando veamos qué, anualidades. Ahora bien, por medio de las tablas, que no es necesario hacer los ejercicios por medio de las tablas, porque para eso tenemos la calculadora, pero una forma de comprobar que está bien hecho el ejercicio es empleando las tablas. Entonces, por ejemplo, un ejercicio donde nos piden hallar P, ¿cómo se hace? Por medio de las tablas. Se pone P igual a F por este factor, que lo encontramos en las tablas. P, F multiplicado, este factor, 1 sobre 1 más I elevado a la N, lo encontramos en las tablas. Entonces, por eso leemos hallar P dado F y el factor en las tablas. ¿Qué comprende las tablas? P/F. Ese valor lo vamos a encontrar aquí con el tanto por ciento aquí y con N aquí. O sea, se intersecta esta columna con esta columna, ¿sí? Esta columna con esta columna. ¿Ok? Bueno, ese es el primero aquí. ¿Listo? Hallar P dado F. Ahora bien, nos preguntan, hallar F dado P. Lo multiplicamos por el factor. ¿Cuál es el factor? Pues este factorcito. Lo encontramos en las tablas. Entonces, ¿cómo hacemos? Hallar F dado P. Con este porcentaje aquí nos vamos al N que nos den e intersectamos dónde está el valor de quién. F/P. ¿Listo? Esto es sencillo y lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Continuando entonces el empleo de las tablas de interés, vamos a hacer el ejemplo 2.5 de la página 91. El ejercicio básicamente dice así: ¿cuánto se debe de depositar en una cuenta para obtener 225.219,16, pagadero un 28% anual, ojo, capitalizable trimestralmente en 3 años? Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es esta. Esta es la de las tablas, esta es la que comúnmente nosotras hacemos en calculadora. El diagrama no se nos olvide como para practicar. Bueno, aquí hay algo importante. Principio de equivalencia, trimestres y años. Pasamos estos años ¿a qué? A trimestres, o sea, 12 trimestres. Trimestres con trimestres. Y 28% en 4 trimestres, 28 dividido 4, nos da 7% trimestral. Nos da trimestre con trimestre. Entonces, el diagrama, un P que no sabemos cuál es, aquí nos da 12 trimestres, ¿sí? 10, 11, 12, 1, 2, para obtener un F igual a 219,16. Lo vamos a hacer mediante las tablas. Entonces, ¿la fórmula cuál es? Hallar P dado F y este lo encontramos en las tablas, ¿sí? Entonces, reemplazamos P es igual a 225.219,16 por el factor que es P/F, el interés del 12%, perdón, 7%. ¿Cuántos trimestres? 12. Nos vamos a las tablas y nos vamos y ubicamos la tabla que sea del 7%. Nos vamos hacia abajo y encontramos N.
Y luego nos vamos a la derecha, debajo de la columna F/P y encontramos este valor. Este es el factor aquí, en la calculadora. Entonces, ese es el que reemplazamos aquí. P igual a 225, 219 con 16, que multiplica a 0,40, 440, 0,11, 96. Eso nos da P igual a 100.000 pesitos. Ustedes lo comprueban en su calculadora con esta fórmula. ¿Listo? Muchas gracias. Siguiendo con las tablas de interés, vamos a hacer el ejemplo 2.6 de la página 93, que dice que si una cooperativa deposita 1.000.000 de pesos en una entidad financiera que paga el 30% anual capitalizable mensualmente durante 2 años, se quiere saber al cabo de esos 2 años qué valor final tendrá, ¿cierto? Entonces, principio de equivalencia, anual, pero se capitaliza mensualmente. Entonces, esto se debe dividir por 12 y nos da 2.5% mensual. Y los 2 años a meses, pues son 24 meses. Aquí hay principio de equivalencia. Hacemos el diagrama de flujo de caja, ¿sí? 1.000.000 de pesos que se depositan al 2.5%, dura 24 meses, se quiere saber qué valor final es. Si hubiéramos utilizado la calculadora, pues utilizamos esta fórmula, pero vamos a hallar por tablas, entonces es F igual a P que multiplica el factor a este factor. Entonces, aquí en las tablas nos vamos a N correspondiente a ¿qué? 2.5, perdón, al porcentaje 2.5, en N bajamos hasta 24 y intersectamos la columna F/P, que significa hallar F dado ¿qué? P, y nos da el factor 1.808 tal 595. Entonces, reemplazamos aquí 1.000.000 de pesos que multiplica a ese factor que encontramos en las tablas, 1.808, 72.595, para encontrar un valor final de 1.808.725,95. ¿Listo? Entonces, espero hayan entendido. Gracias. Muchachos, muy buenas noches. Entonces, continuamos con interés compuesto. Como ya lo hemos visto, la fórmula general es F igual a P, 1 más I elevado a la N. Ya habíamos despejado F y habíamos despejado P. Ahora vamos a despejar N. Para eso, tenemos que repasar un poquito un asunto que se llama logaritmos. Entonces, para que la igualdad persista, sacamos logaritmo a cada lado. Si repasaron, el logaritmo de una potencia y el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo de f menos logaritmo de p igual a n logaritmo de de 1 más i. ¿Listo? Ahora bien, despejamos n. Será igual a logaritmo de, vamos a colocarlo de f menos logaritmo de p, todo sobre logaritmo de 1 más i. Como a mí me gustan las cosas perfectas, hagámoslo así. ¿Ok? Entonces, este es el modelo matemático, ¿sí? El modelo matemático para hacer el siguiente ejercicio de la página 96, ejemplo 2.7. Dice, el señor Salcedo depositó la suma de 550.000 pesos en una cuenta de ahorros que paga el 2.75 mensual. ¿Cuánto tiempo permaneció el dinero en la cuenta si al final le entregaron 1.718.698? Entonces, identificamos las variables financieras. P, 550.000 pesos. P. Ahora bien, I, 2.75%
mensual. ¿Listo? Y F igual a 1.718.698. Con eso, ¿qué hacemos, mis estimados? Hacemos nuestro diagrama de flujo de caja. ¿Sabemos cuál es el tiempo? No sabemos. Sabemos que es N en qué? En meses. Lo único que sabemos es eso. Entonces, 1, 2, aquí N menos 2, N menos 1 y N. Y entonces dice que, ¿cuánto? Que el señor Salcedo depositó 550.000. Depositó, o sea que sacó la platica, P igual 550.000. Y que al final, no sabemos de qué tiempo, obtuvo 1.718.698. A un I del 2.75 mensual. Nos preguntan cuántos meses o cuánto tiempo, que lógico nos tiene que dar en meses. Y entonces, ¿qué hacemos? Empleamos nuestro modelo matemático y simplemente reemplazamos, ¿sí? Reemplazamos. N será igual al logaritmo de 1.718.896 menos logaritmo de 550.000 dividido entre el logaritmo de 1 más 2.75 sobre 100. Si nosotros realizamos bien las operaciones de esa calculadora, nos tiene que dar 42 meses. En clase les enseño a repasar pues cómo es el manejo de la calculadora. Espero esto les sirva de gran ayuda. Muchas gracias. Muchachos, continuando con el empleo de las tablas, vamos a hacer el ejemplo 2.7 de la página 96. Ya lo habíamos hecho anoche en clase, en otro video, pero empleando las fórmulas matemáticas o los modelos matemáticos. Hoy vamos a emplear las tablas. Entonces, estas son las variables, recordemos, P550, F 1.718 y interés 2.75. Recordemos que es una inversión que hizo el señor Salcedo de 550.000 pesos en una cuenta de ahorros que le paga el 2.75 mensual. Y preguntan que cuánto tiempo permaneció el dinero para que al final le entregaran 1.718.698. Se entiende que el N nos va a dar ¿en qué? En meses. El diagrama de flujo de caja, si lo recordamos, inversión de 550 o 75% mensual. En meses no conocemos un valor futuro de 1.718.000. Como vamos a emplear las tablas, entonces decimos hallar F dado P, nos dan P y F, entonces reemplazamos 1.718.698 igual a 550.000 que multiplica a F slash P y del 2.75% y un N que no sabemos. Pasamos esto a dividir. 1.718.698 dividido 550.000 igual en tablas F slash P 2.75%, ¿sí? Y un N que no conocemos. Esta división, si lo hacen en su calculadora, da 3.124905, que es igual al factor que vamos a encontrar en las tablas a continuación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, buscamos la tabla, ojo, del 2.75%, nos ubicamos en la columna F slash P y vamos a encontrar el 3.124.905 y de pronto otros decimales. Y a la izquierda vamos a encontrar N igual 42, ¿qué? 42 meses. Es muy sencillo. En clase daremos las correspondientes explicaciones a las dudas que se presenten. Pero básicamente es de esto pasar a dividir, nos da este es el factor que vamos a encontrar en ¿dónde? En las tablas. Como ya lo hicimos. Muchachos, continuando con interés compuesto, entonces de la fórmula general ya despejamos F, P, N, ahora nos toca despejar la tasa de interés. En el ejercicio de la página 96, perdón, de la página 98, el 2.8 dice,
Un apartamento se compró por 3.450.000 y a los 3 años fue vendido por 5.896.529,60. ¿Cuál fue la tasa de interés mensual de dicha inversión? Aquí están las variables financieras. Se vendió por 5.896.000, el apartamento se había comprado por 3.450.000 y a los 36 meses de la venta queremos saber a qué interés reportó esa inversión. Está el diagrama de flujo de caja, la inversión de para abajo 3.450.000 valor presente, valor futuro 5.896.529,60 y que no lo sabemos y n 36 meses. Entonces de la fórmula general F igual a P que multiplica 1 más I elevado a la N se despeja de la siguiente manera y obtenemos logaritmo a ambos miembros. ¿Listo? Eso ya lo sabemos hacer, todos, ¿sí? Bueno, aquí entonces viene la cuestión. Entonces, como necesitamos es despejar I, dejamos donde está la I, lo dejamos aparte. 1 más I igual a logaritmo de F sobre P todo sobre N. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo eliminamos el logaritmo? El logaritmo lo eliminamos con antilog de logaritmo de 1 más I es igual al antilogaritmo ¿de quién? De logaritmo de F sobre P sobre N. ¿Ok? Entonces, esto nos queda 1 más I, porque este antilogaritmo elimina el logaritmo, igual al antilog de F sobre P sobre N. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces la I será igual al antilog de logaritmo de F sobre P sobre N menos 1. Este 1 que está aquí está sumando, pasa a restar. ¿Listo? Y entonces, si nosotros reemplazamos en la calcula aquí, voy a acabar ya el marcador. Entonces, antilog ¿de qué? De logaritmo de 5.896 529,60 dividido 3.450.000 todo sobre 36, ¿cierto? Menos 1, qué pena que esté ahí, menos 1. Entonces, I será igual, si hacemos toda esa operación, y nos da efectivamente 1.5, en clase hacemos bien, 0.5%. Ahí disculparán el afán y los errores y la montonera, pero creo que lo van a entender. Muchas gracias.